Así que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte. Y tercero, muerte de cruz. Muerte de cruz. En otras palabras, no cualquier muerte, porque todos los que estamos aquí en algún momento pasaremos a otra vida. Viviremos la muerte si el Señor no viene antes y nos arrebata a todos, ojalá. Tremenda la generación que no conozca la muerte y encuentre al Señor en el aire, yo me apunto. Pero si no pasa eso, gustaremos la muerte de una manera o de otra. ¿Pero qué clase de muerte? A mí que me pongan el epidural. ¿Qué clase de muerte? Muerte de cruz, dice aquí. La muerte más ignominiosa, la muerte más maldita, la muerte más dolorosa, la muerte más lenta, la muerte más indeseable y más sufrida. O sea que nada de fácil. ¿Pero qué fácil? ¿Pero de qué estamos hablando? Quien habla de que Jesús lo tuvo fácil y que no es un modelo a seguir, no sabe ni de lo que está hablando. No sabemos ni lo que estamos diciendo, ni siquiera le conoce. Padre, pasa de mí esta copa, no lo que yo quiera, sino lo que tú. El camino de Jesús fue descendente. Y quiero enseñaros este versículo en Hebreos capítulo 5, versículo 8, donde dice, y aunque era hijo, Hebreos 5, 8, aunque era hijo, es decir, aunque estaba exento, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sabes lo que significa eso? Por lo que era, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia y no de cualquier manera, la aprendió en sus padecimientos, por lo que padeció. ¿Sabes lo que significa eso? Es cualquier cosa menos fácil. Significa que no vivió una vida normal como la tuya. La tuya es normal. La tuya es normal. Jesús no vivió una vida normal como la de cualquiera de nosotros, sino que renunció. Renunció no solamente a lo que tenía ahí arriba, renunció a lo que podría haber tenido aquí abajo, renunció a una mujer, renunció a una familia, renunció a avanzar en la vida, como avanza cualquiera, a echar para adelante, a tener, no sé, unos ahorrillos. Renunció a cosas a las que cualquiera tiene derecho y no son malas, pero renunció a ellas, para que no tuvieras que renunciar tú a ellas. No significa que tú tengas que hacer exactamente lo mismo. Él renunció a muchas cosas para que tú y yo no tengamos que pasar por ellas. Pero quiero que veas que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y renunció a cantidad de cosas que podía haber tenido y que simplemente las dejó y no vamos a empezar ahora a especular, ni siquiera quiero entrar ahí, a especular de lo que hubiera pasado si hubiera escogido hacer otra cosa. No me considero ni apto para empezar a hablar de eso, pero el solo hecho de pensarlo. Jesús es un ser libre, que viene al mundo con una misión. Perfecto Dios, pero perfecto hombre, nada fácil. Y en un momento determinado Él escoge el camino que tiene que... Constantemente está escogiendo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús escoge otra cosa? No podemos ni entrar, a mí la mente ni me da para ello, pero es terrible. Solamente el pensamiento grandioso, el pensamiento de cuánto estaba arriesgando la deidad en el hecho de traer a Jesús al mundo, que arriesgó a perder absolutamente todo por estar con nosotros. Que quedarse arriba, disfrutando de todo, no arriesgando nada y quedarse sin nosotros. Ese es Jesús. Por eso no hay otro como Él. Por eso no hay nadie como Él. Por eso Él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Porque nadie ha hecho por nosotros lo que Él hizo. Y con todo mi respeto, yo siempre lo digo, Mahoma no murió por mí. Buda no murió por mí. Confucio no murió por mí. Jesucristo murió por mí. Y es mi Señor. Es mi Dios. Y que todo el mundo lo respete, eso en esta semana. Y en todo el tiempo, Él dio su vida por nosotros. Y lo más importante, y termino, lo más importante de todo este mensaje, estamos analizando el camino descendente de Jesús. ¡Wow! El camino descendente de Jesús. Pero lo más importante de todo esto, hablando de aprender la obediencia, es el preámbulo del pasaje que hemos leído, que me gustaría que lo pudiéramos ver. Es el versículo 5, último versículo, Filipenses capítulo 2, el versículo 5.
donde comienza el pasaje que hemos leído diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que antes de decir todo lo que hemos hablado, antes de decir que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Antes de todo eso, dice, vosotros también, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros este sentir. No te está diciendo que te tienes que crucificar, ni que tienes que hacer las cosas que él hizo. Habla del sentir. Es esto aquí dentro. El enfoque del camino descendente. Haya eso en ti. Porque ahí se aprende la obediencia. La única manera de ser discípulo y de aprender y practicar la obediencia es adoptar adoptar como tuyo el sentir de Jesús, que fue un sentir de despojarse, de darlo todo, de entregarlo todo, de sacrificarlo todo, por la obra, por Dios, por el Evangelio. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Eso es lo que se nos dice, y lo más importante. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta que a veces, ¿pero por qué no puedo yo? Pero si a mí me gusta, ¿pero por qué no puedo yo hacer esto o aquello? Si no es malo, si la Biblia no dice, ¿pero por qué no puedo yo? Pero escúchame, la respuesta está muy clara. Porque hay veces que hay cosas que nadie te puede decir. No es que la Biblia dice que tú no. No, escucha, lo que pasa es que Dios te dice que haya en ti el mismo sentir. Tienes que mirar la motivación de tu corazón, sobre todo, antes de hacer algo, antes de desear algo, antes de dar un paso. ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? La palabra del Evangelio nos enseña que en nosotros tiene que haber, si queremos ser discípulos, tiene que gobernarnos ese sentir que llevó a Jesús a entregarlo todo. Por eso fue Jesús tan especial. No es que le fuera más fácil que a los demás, es que se armó en el pensamiento, vengo a despojarme de todo, yo voy hacia abajo, y lo hemos entendido mal. Lo hemos entendido mal porque nos quedamos con la segunda parte del pasaje donde dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y todo, ¡ah! Nos encanta la exaltación de Jesús y nos creemos que el sentir tiene que ser que también Dios nos exalte. Y nos equivocamos, mal, no es eso. Y me atrevo a decirlo, se predica un falso evangelio cuando se incita a la gente a tener una mentalidad de ser exaltados. Tira para adelante, crece, sueña, planifica, venga, dale para adelante y luego pídele a Dios que te bendiga el plan, que Dios te va a levantar y Dios te lo va a dar todo según a pedir de boca. Especifica cómo lo quieres, ¿eh? La novia di cómo la quieres, con los ojos, con todo, di los detalles porque Dios, para arriba, Dios te lo va a dar todo. Perdón, ese no es el sentir ni el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús fue camino descendente constantemente, desde el principio. Y se nos dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Ese fue el ejemplo de Jesús. Que dejó su palacio más brillante y lo cambió por un establo lleno de animales. Que dejó su trono de gloria y lo cambió por un pesebre lleno de alfalfa babeada por las vacas. Que dejó sus calles de oro y las cambió por el barro de Nazaret. Que dejó la compañía de ángeles brillantes y limpios y la cambió por la compañía de pescadores sucios y malolientes y mal hablados. Que dejó su gloria por la humillación, que dejó la estabilidad eterna por la inestabilidad terrena, que dejó su inmortalidad divina por mortalidad humana, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre porque su humillación fue suma, fue tan baja que no había nada más bajo. No había más, era el tope, ya no solo se podía hacia arriba. Bajó, esa es la grandeza de Jesús. Esa es la grandeza de Jesús y por eso no hay nadie como Él. Nadie como Él.
No hay nadie como Él. Juan tenía razón cuando dijo, escribiendo su Evangelio y terminando en el capítulo 21, dice, no puedo seguir, dice, no cabrían en el mundo los libros si yo me pusiera a escribir todo lo que Jesús hizo, no cabrían en el mundo. Cuando yo leí eso, pensé que exageraba. Pero aprendo cada día que no exageraba, porque es que es cierto, es que no hay hojas suficientes, es que no hay tinta. No hay palabras, no hay vocablos, no hay expresiones para dar a entender quién es Jesús y lo que Él hizo. Es algo que lo tienes que ver, experimentar, vivirlo. No hay palabras, hermanos. Yo podría hablar aquí horas y horas y horas de Jesús y me emociono hablando de Él y no llego. Hay que hablar menos y hay que conocerle a Él. Cualquier expresión de Él, Jesús mismo, un toque de Él, vale más que 1000 palabras que podamos decir. Porque escúchame, pasarán el cielo y la tierra. Pasará esta crisis. Pasará lo de Ucrania. Pasará el politiqueo. Pasarán los debates sobre el autogobierno de la autonomía de turno. Pasará la Champions League. Pasará el cielo y la tierra. Y no pasará lo que dijo Él. No hay otro como Él. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. ¿Por qué? ¿Porque le fue fácil? Porque aprendió la obediencia. Porque su camino fue hacia abajo. Hacia abajo. Y no lo tenía entre ceja y ceja. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y le dice, Tomás, ¿dónde vas? Si te van a dar por todos los lados. Y no había forma. No había manera de detenerle, porque él sabía lo que quería y sabía hacia dónde iba. Ese es Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, sepamos de quién hablamos. Hablamos de Dios. No estimó ser igual a Dios como nada a que aferrarse. ¿Qué va? Él se despojó. Tomó forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces dice Pablo, haya en vosotros este sentir. Haya en nosotros este sentir. Se nos pide que seamos como Él. ¿En qué? En la obediencia. ¿Cómo? Con la humillación. Bajando, bajando, bajando. Y podemos hablar de 1000 temas, hermanos. Pero si esto no está lo fundamental. Ese es nuestro Maestro. Ese es nuestro Maestro, el que dijo, aprended de mí. A Él es al que queremos imitar. Yo estoy seguro de que tú sabes todos los derechos que tienes. Estoy seguro de que tienes muy claros cuáles son tus derechos. La pregunta es, ¿hasta qué punto tú estarías dispuesta a renunciar a tus derechos por amor a Él? Si Él te lo pide. Claro, es que no me lo pide, ¿no? ¿Estás seguro de qué es lo que Él te pide y qué es lo que no te pide? Porque si está afectando a tu cristianismo, a tu testimonio, a tu vida como hijo de Dios, ¿no crees que Dios está pidiendo renuncia en una serie de cosas? Nadie puede imponerte un sentir. Un sentir lo tienes que sentir tú. Lo tienes que adoptar tú. Lo tienes que hacer tuyo tú. Por eso la relación con Jesucristo es algo personal. Porque cada uno tiene que conocerle personalmente y experimentar que Él es el Señor de tu vida. Cuando tú experimentas que no solo es el Salvador, cuando tú aceptas por la fe que Él es tu Salvador y entiendes un poco de lo que Él hizo por ti, no puedes quedarte solamente con el beneficio de la salvación. Él quiere ser el Señor de tu vida. Y cuando le adoptas como Señor de tu vida, eso empieza a afectar tu vida. Eso es personal. Y genera en ti, lo que es el nuevo nacimiento, genera en ti un espíritu de obediencia, un espíritu de discipulado, un espíritu de sumisión a Él. Eso es lo que queremos aprender más y más. De eso estamos hablando en este mes.